Bien, Alsina 3377, estamos en el EU32, Radio Coronel Olavarría, a 2 días de su cincuentenario con Fabián Ricardo Casanela. Toda una vida aquí en la emisora, porque Fabián entraste muy jovencito y permaneces, y hoy con una nieta, así que es toda la vida. Claro que sí, sí, es gran parte de mi vida. Fíjate vos que la radio el sábado cumple 50 años y yo tengo 58. Prácticamente es gran parte de mi vida, ¿no? Sí, entré de pibe, 20 años, salido del servicio militar, intentando estudiar periodismo deportivo en Buenos Aires, no se dio, me vuelvo a la ciudad y por un contacto que había tenido con Oscar Sosa, que lo conocí en la vieja radio, allá en la calle San Martín, entre Moreno y La Madrid, donde funcionó el Conservatorio de Música, que hoy en día está todo cerrado eso. Sí. Bueno, y después, bueno, ingresé ahí en la primera época como colaborador de Oscar, haciendo estudios y demás. Y después yendo creciendo hasta que apareció la posibilidad de ser operador también en la radio, cosa que sigo ejerciendo además. Un tiempo lo dejé y me dediqué solamente al periodismo, tanto que noticias como el periodismo deportivo. Y he vuelto hace un par de años por cuestiones de decisión de la empresa a trabajar como operador, pero también ligado al periodismo, que es lo que me gusta, es mi pasión, ¿no? Principalmente periodismo deportivo. La idea de rescatar los comienzos de Radio Olavarría en 1970, unos años muy ricos para la historia de la ciudad. Casualmente ahora se nos fue uno de los mejores intendentes que hemos tenido, Enrique Mario Alfieri, muy consustanciado, muy comprometido. Sí. Entre otras cosas, con el comienzo del Instituto de Educación Física, de la Facultad de Ingeniería y de la U32. Sí, sí. Bueno, él fue uno de los responsables, podríamos decir de cierta forma, que se movió políticamente para gestionar y poder traer Radio Olavarría, la filial de Splendid. Por entonces filial de emisora Splendid. Correcto. Tuvo mucha contra, por ejemplo, con Radio Azul, con Santo Mauro, un hombre de mucho poder en lo que tiene que ver con la comunicación. Y otro señor, que no recuerdo el apellido ahora, que, bueno, obviamente hacían el lobby para que Azul tuviese la radio en AM nada más, en este sector de la provincia. Hoy los tiempos son otros, después de 50 años la cosa ha cambiado, y en buena hora que tenemos aquí en Olavarría la AM, ¿no? Bueno, decía la idea de tenerlo a Zangara, que fue uno de los, se puede decir, precursores en el periodismo deportivo de esta emisora. Yo digo una emisora de todos los olavarrienses, la única M que tuvimos aquí. ¿Y es la radio es la M de Olavarría? No lo tenemos. ¿Qué hacía? Decías, 8 años, en 1970 estabas en Sierras Vallas. Sí. ¿Recordás algo de los comienzos de Radio Olavarría? No. Y sinceramente muy poquito, porque tenía 8 años. Pero, y yo empecé... ¿Cuándo empezaste a escucharlo? A escuchar radio y... tipo 12, 13 años. Claro, ya después con el secundario, cuando vine de la escuela Fortabá, era escuchar los partidos acá de Radio Olavarría, tanto de básquet como de fútbol, sustanciado también lo que pasaba con San Martín en el básquet, los partidos de verano, me iba a dormir con la radio prendida, ¿no? Sí. Y ya ahí, desde los 13 en adelante no me sacaron más la radio, ni hoy me la sacan. Claro. A pesar de que está el internet y demás, siempre está el auricular para escuchar la radio. En la radio, cuando entraste a la radio, Popular y Tribuna, justo dejó de aparecer sí, Tribuna. ¿Qué recuerdo tenés de ese 83? Lo tuyo por ahí era el periodismo deportivo. Por ahí no tenías tan asociado entrar a la radio, ¿o sí? No, porque fue una cuestión de contacto que voy a Radio Olavarría un día porque iba a rendir periodismo deportivo, me estuve preparando en literatura, en escritura, haciendo unos cursos acá en Olavarría con profes para ir a rendir el examen a Buenos Aires. Y se me ocurrió un día ir a Radio Olavarría y preguntar a ver noticias, tener alguna idea de cómo se redactaban noticias. En esos tiempos no había tanta data como hay hoy en día. Y me encontré con Oscar Sosa, que justo entraba a la radio, salía de trabajar en el banco y entraba a la radio. ¿Ya lo conocías o no? No, es la primera vez que lo veía y siempre lo recordamos con Oscar cuando nos encontramos. Espero que ande bien, se lo deseo de corazón. Y bueno, me mostró cómo funcionaba todo, ¿no? Los teletipos, los cables, ¿viste? Nada que ver a lo que es ahora. Y me dio un par de cables para redactar, para copiar así y preparar un poco la cosa. Y me dice, cuando termines el examen, si te va bien o te va mal,
venite un día y avísame cómo te fue, a ver qué te preguntaron, todo el detalle, ¿no? Bueno, fui a Buenos Aires, pasó lo que pasó, no pude ingresar a estudiar periodismo deportivo, me volví y un día lo vine a visitar. Justo ese día, paradójicamente, ¿no? Me bajo del Serrano, el colectivo, en Moreno y San Martín. Me bajo en la esquina, para el Serrano, sale el Serrano, cruza y viene un muchacho, un chico muy jovencito en una bicicleta negra de almacenero, un tal Marcelo Gabriel Manolio. Los dos ingresamos a la radio el mismo día. Él a la prueba de locución y yo a hablar con Oscar Sosa a ver qué pasa. Había pasado con el examen de periodismo deportivo y me dice Oscar Sosa, ¿no querés pertenecer al grupo de deportes? Te lo presento a Roberto Bo. Sí, Roberto Bo. Yo lo sentía por radio, ¿quién era Roberto Bo? Famoso carburando y también por las apariciones en los diarios locales. Claro, cuando lo veo a Roberto Bo, la mole esa grandota, 1,90 m, y bueno, pibe, quedarte con Oscar, que Oscar te va a explicar lo que tienes que hacer. Y ahí empecé, viniendo todos los días de Sierra Valle. Y ahí empieza Manolio, que empieza, si mal no recuerdo, como vestuarista en las transmisiones de Loma Negra, algo de eso. Sí, algunas cosas hizo Manolio, y también escuchaba los partidos de Buenos Aires. Claro. Y le pasaba los goles de Oscar Sosa, y solía quedarse dormido en el sillón, escuchando los partidos. ¿Y lo tuyo qué fue lo primero que hiciste? ¿También secundarlo a Oscar? Oscar en estudios, le escuchaba los partidos de Buenos Aires, le pasaba los goles de... Por ejemplo, ponía una radio, una Noble Carina, sí. Escuchaba a Víctor Hugo o Rivadavia, Continental de Rivadavia, escuchábamos, le pasábamos los goles, gol de Boca, gol de River, y él los decía. Y un día me dijo, ¿te animás? Inclusive lo acompañé en estudios en la eliminación de Loma Negra con Racing, aquel partido nocturno en Cancha de Huracán que Loma Negra perdió con Racing de Avellaneda, que se terminó en Nacional para Loma Negra. Bueno, esa noche yo lo acompañé en estudios a Oscar. Y bueno, ahí fui empezando de abajo, despacito. No era fácil porque había unos popes muy grandes. Ahí estaba Juan Carlos Clark, estaba Rodi Tafini, bueno, el Tano obviamente, Juan Carlos Francomano. Tenía que lidiar con gente pesada en el ambiente. ¿Y la radio quién la dirigía ahí? La radio, y ya era privada, ya era de la empresa de Loma Negra. Que después pasó a ser lo que es hoy Albarán. Antes era de Loma Negra. La dirigía un señor de Buenos Aires, que no recuerdo el nombre, un flaco alto que no recuerdo el nombre. Después vino Rumet, cuando ya nos sentamos acá, después fueron cambiando los nombres de Juan Ángel del Bono también vino después. Claro, y después Daniel Palmarase, quien es hoy en día el dueño de la radio, y es el director, y el director general es Gabriel, su hijo. Sí. En líneas generales he tenido suerte con los directores, me he llevado bien, por ahí algunas que otras discusiones, principalmente con Daniel, por cuestiones, ¿no?, de periodísticas, de ver las cosas, pero con todo respeto, obviamente, porque yo soy muy respetuoso de aquellos que gobiernan, en este caso, en la radio, ¿no? Y bueno. Luego de esos comienzos, Oscar pasa a ser comentarista y vos pasás a quedarte con el estudio, digamos, al poco tiempo, ¿no? Sí, yo creo que estábamos en el 83. Finales del 83 ya empecé a agarrar estudio, muy despacito porque estaba verde, me faltaba, ¿viste qué estudio? Bueno, hoy ha cambiado, está en internet, es distinto. Sí. Antes de estudio te armaban la planillita del PRO, de la planillita de... Sí. Era complicado, había que estar los domingos previos a los partidos, escuchar las carreras por la radio y anotar los ganadores de la serie, de la final, escuchar el fútbol de Italia, de España. Tener los resultados porque no te quemaba la cabeza. Salgar era muy exigente. Sí, es muy exigente. Sigue siendo hoy, en su actualidad, un tipo muy exigente, pero está bien por otra parte, porque si estás en un medio de comunicación tenés que estar informado. Bueno, después pasaste a comentar, tuviste oportunidad de comentar fútbol, comentar básquet, más que nada. En principio, los comienzos de comentarista fueron en básquet, por la cuestión de estudiantes en la liga. De clubes. Sí, provincias de clubes, Liga B, Liga C, Liga B, muchos viajes que hacía el Tano y yo bancando desde estudios. Después la Liga Nacional de Básquetbol, el contacto que salió con Olé, siendo el corresponsal de Olé cuando Estudiantes jugaba en la Liga Nacional, los campeonatos que logró el Bata, que en buena hora, gracias a Estudiantes, tuve la posibilidad de conocer muchos colegas en el interior del país, eso también es muy gratificante, bueno, vos lo sabés muy bien. Y bueno, comentando básquetbol y después de un día para el otro comentando fútbol también. Claro. Pero el fuerte mío... Siempre te interesó, tendiste más al básquet. En cierta forma como comentarista sí. Como estadística me gusta el fútbol también, obvio.
como me gusta el básquet, pero como comentarista me gusta más el básquetbol. De todos modos, siempre uno se fue perfeccionando en lo que tiene que ver con las cuestiones de reglamentación y demás. Y me gusta comentar fútbol, pero el gustito está en el otro deporte. Y el fútbol fue por una cuestión de que se fue yendo gente y había que ir alguien a comentar y bueno, empecé a comentar. Bueno. Pero lo que más me llegó a mí puntualmente, porque además cuando yo escuchaba radio era muy fanático de Roberto Ayala, de Roberto Rinaldi, de todos tipos que sean, de Juan José Lujambio, que lo conocí personalmente en Radio Mitre, en la vieja Radio Mitre, que estaba muy encantado de que gente del interior le gustaran las estadísticas y demás. Y eso hizo que en estudios me apasionara mucho. Hoy la cosa ya ha cambiado. Bueno, y siendo de Sierra Vallas y... Mucho respeto. Queriendo tanto al básquet, me imagino cómo viviste el apogeo de León Serrano cuando en 1989 se transformó el primer equipo en participar en la estructura nacional del básquetbol argentino, que fue la Liga C. La vieja Liga C, yendo a gastronómicos de Bariloche, con una plantilla realmente para la época, jugadores... Sí, haber visto, pero además, ¿sabes qué me queda a mí gratamente? Que hoy los veo ya grandes, mayoría abuelos, tipos siguen respetados. Yo tengo presente entrar al gimnasio de San Martín, el gimnasio con el piso de baldosas, y verlo picar la pelota al negro Romano. En la cancha de San Martín. Después vino a ser técnico de estudiantes, y lo que fue el negro Romano como jugador, campeón con obras, y tantos otros que vinieron, los que vinieron de Bahía, Jorge Fagiano, a jugar con la camiseta de San Martín de Sierra Vallas. Cuando me lo encontré en Bahía, fuimos a transmitir con el TAN un partido Estudiante de la Barriga y Estudiante de Bahía Blanca, y Jorge Fagiano vive enfrente de la cancha de Estudiantes. Y se cruza y le digo, mira, Jorge, ¿también? No, empezamos a hablar, viste, a los tipos también, a la gente en general le gusta eso, los recuerdos. Recordamos que fue de 81 al 85, un gran momento, antes de la Liga Nacional. Torneo de verano con Racing, Estudiantes, Pueblo Nuevo, San Martín, La Manera, Gabriel Roque Milovich, doctor. El doctor. Y en esas transmisiones de exteriores, digamos, viajando, ¿verdad que te tocó tirar cables? ¿Te tocó algún momento de eso? ¿Alguna anécdota? Me tocó subirme a los techos de varias casas para tirar en la cancha de... No recuerdo en qué cancha se jugó el partido entre Estudiantes, en la cancha del Comandante Espora, en Punta Alta. ¿Te acordás que hubo 2 partidos seguidos por la C? Uno había que cruzar la calle para tirar los cables. Sí, pero esa lo tenían ustedes en la 107. Claro. Yo tuve que hacer 70 metros más. Entonces me tuve que recorrer por arriba de los techos. Mientras el ingeniero Carlos Antonio manejaba todo ahí, que él tenía que estar preparadito. Una botellita de agua, todo quietito, la toallita, y yo arriba de los techos sufriendo. Pero fue un placer, porque era más joven, tenía menos panza. Era otro volumen tuyo, digamos, más agilidad. Y sí, totalmente. Bueno. Tenía 25 kilos menos, queda tranquilo. Sí, es una experiencia muy rica haber tirado tantos metros de cable. Lo que pasa es que tecnológicamente, y lo hemos hablado muchas veces también con Alberto, ¿no? Las cuestiones técnicas han cambiado tanto. Hoy te vas con un celular. Antes iba un operador. Sí, lógico. Iba un operador. A veces iban 2 operadores. Recuerdo una transmisión de fútbol, yo hice estudio. Fuimos a transmitir a Mercedes, el Tano Zangara, Oscar Sosa y José María Nardini, que en paz descanse. Y José María Nardini tiró 150 metros de cable para llegar desde una casa hasta la cabina. Transmitimos Atlético Mercedes Ferro. Terminó todo y José se olvidó de sacar los cables, el 150 metros de cable y lo dejó en Mercedes. El Tano casi lo mata. Esas son anécdotas, viste, de otra época de la técnica, que hoy te vas con el aparatito y transmitir donde seas. Y transmisiones deportivas en estos casi 50 años de la radio, creo que Zangara transmitió casi todo, porque transmitió fútbol, básquet, vóley, automovilismo, pedestrismo, con la Vuelta al Municipio, la milla urbana, ciclismo, Santa Elena, ciclismo, lo he visto transmitir rugby, boxeo, hockey. No ha habido torneos de bolitas en la Barriga. Porque si no estaba... No sé si bochas también en algún momento. En algún momento sí. Hablando en serio, y con la admiración que le tengo por la pasión, por la edad que tiene, porque le mete pasión permanentemente a todo lo que hace,
porque ese eslogan que teníamos en la radio, que el Tano es pasión, verdaderamente es así, porque hizo de todo, cubrió toda la actividad deportiva y hoy es, a mi entender, con todo el respeto de los demás colegas, con todos tengo una excelente relación, creo que es es el periodista insignia, el decano. Totalmente. Ha marcado un rumbo, ¿no? Sí, porque hemos tenido grandísimos periodistas deportivos, ¿no? Sí. A la Popa y a tantos otros más, a José Luján también, que nos han dejado, Cardone hablo, pero bueno, el Tano y sigue vigente, y sigue con la misma gana de siempre, desde cuando tenía 25 años. Y hoy la radio no es lo mismo que No. en aquella época, cambió mucho tecnológicamente y las generaciones de periodistas deportivos sobre todo también cambiaron abruptamente. Sí, porque la mayoría de los pibes de Olavarría pretenden ser Mariano Clos, Miguel Simón, los muchachos que están en Buenos Aires, que relatan fútbol por ESPN o por Fox y las cadenas internacionales. Sí, por ahí duele que no se interioricen o no se interesen por el origen de los clubes de Olavarría, que no sepan ni siquiera la fecha de fundación no se preocupen por la historia de los clubes, la historia de los deportistas locales. No, porque la mayoría te dicen, ¿y a quién le importa eso? Y es una falta de respeto tremenda, porque no saber, por lo menos interiorizarte cuando se fundó Estudiante, cuando se fundó Racing, conocer la vida de los clubes de Olavarría, que no son muchos, pero podés conocerla, despacito, interiorizarte. Yo no estoy en contra de que se informen cómo forma Juventus, cómo forman los Milwaukee Bucks, no estoy en contra porque es la globalización y uno no puede estar en contra de eso. Pero a los fines del aporte periodístico no tiene mucho sentido, me parece. No. Sí tiene sentido el reconocimiento de un montón de dirigentes que ha transcurrido la vida deportiva, por supuesto, y que sigue trabajando y mucho totalmente por los clubes de Olavarría, y ahí estaría el tema. Sí, pero lamentablemente hoy los pibes jóvenes no piensan de esa forma y evidentemente creo que no le vamos a poder cambiar la cabeza, por lo menos nosotros. Uno intenta, el lugar donde está, darle difusión a las actividades deportivas del ámbito local. Charlar ayer, por ejemplo, hoy le hice una nota a Sergio Trepique, el presidente del Club de Amistad, porque es una institución de la ciudad, que tiene personalidad jurídica, que trabaja en pos de la comunidad, y como tantas otras que hay en Olavarría, ¿no? Entonces, pero claro, interesa más el Boca River, Los Ángeles Lakers, Juventus, Barcelona. Bueno, la radio estuvo como única radio 2 décadas, y ahora las últimas 3 décadas conviviendo con FM. Sí. ¿Cuál fue el cambio y cuál es el cambio que se viene para las emisoras AM? ¿Cómo ves todo eso vos? La verdad que no me animo a decirte cómo serán las emisoras de AM en corto tiempo por la cuestión tecnológica. Hoy con un celular podés hacer una radio literalmente. Sí. Yo he visto en Olavarría, con todo respeto lo digo porque no tengo ningún inconveniente y porque además soy hombre de radio, mi esposa también es mujer de radio y he trabajado en diferentes medios de comunicación. Yo he visto el crecimiento de las FM compitiendo con la AM en algunas cuestiones, en otras no. Hay otras FM que hacen lo suyo. Y me parece que no, y esa no era la cuestión, y más en una ciudad tan chica como la nuestra. Porque no podemos compararnos con Buenos Aires o con Mar del Plata, por ejemplo, donde hay mucha más cantidad de oyentes y entonces puede repartir. De todos modos, veo que ahora hay una meseta, hay muchas radios, muchas que literalmente pasan música todo el día o conectan con otras radios de Buenos Aires, y también el consumo de la gente, hay que ver, ¿no? Porque hay mucha gente que quiere escuchar la 100 o quiere escuchar cualquier otra FM de Buenos Aires, o la Mega, la que sea, y ha pegado, y esa es la realidad. Y entonces la AM compite con eso, y compite también en forma desleal por una cuestión de tributos, de pagos, de canon, de gente. La radio aquí en Olavarría tiene empleados, Radio Olavarría tiene empleados. Es muy desigual. Totalmente, es muy desigual. No estoy en contra de que haya FM, que se entienda bien, yo no estoy en contra de que se progrese laboralmente. Yo lo que deseo es que en las radios de FM haya presencia de empleados, de gente que puedan ser sostenidos por el dueño de la radio, que obviamente no es para nada fácil. No me quiero meter en el bolsillo de los dueños de la radio porque es recontra difícil. Pero claro, es otra realidad y yo no sé el futuro de la M, de qué será. Yo me acuerdo que cuando aquí en Radio Olavarría se hizo un enlace, creo que fue cerca de 2 años,
con Pergolini a la mañana, con la FM de Pergolini, que él hablaba de la radio mostrándola por cámara, haciendo televisión en radio, que se hace mucho hoy, ¿no? Y él decía que los cambios que se vienen en la radio son muy profundos. Y seguramente lo serán, seguirán avanzando, cada vez más se prioriza que el conductor además sea el operador de la radio, y en cierta forma también se han como denigrado la profesión, porque vos para ser docente, para ser maestro, tenés que estudiar 4 o 5 años y sos docente. No es que va cualquiera a dar clases a una escuela. A una radio, si conseguís publicidad, si tenés una cierta capacidad, si tenés la banca, podés hablar o tener un programa de radio. La cuestión es desigual, lo digo con todo respeto con los docentes, que está muy bien que sean los que deben ser, o un abogado o un escribano. Tenés que estar capacitado. Aquí en la radio, en cualquiera, ¿no? Tenés un espacio, tenés la plata, lo comprás. En muchas FM no está esa rigurosidad, entonces cualquiera que va con un programa y para invertir, es así. Puede tener su micrófono. Uno lo escucha, no sé, a Gerardo Pagano, a Carlos Zangara, a Pucho Rodríguez, los que han luchado para obtener su título de locutoriza. Sí, no era fácil aparte, porque tenía que remarla, ¿eh? Sí. Hoy no, hoy ya. Por ejemplo, en el proceso anterior de los gobiernos nacionales se dio la posibilidad de ir a rendir exámenes para ser locutor. A mí me lo mandaron y yo me negué, yo no quise hacerlo porque tengo el carnet de operador que me dio el Confer allí. Creo que fue. Bueno, esa fue otra faceta tuya. Manejaste LP, disco, cassette, CD, todo. Disco de pasta. Pasaste por todo. Disco de pasta, no sabes lo que era, ¿no? Y bueno, era una lucha yo empecé a operar. Era una ingeniería manejar eso. Y tenías que tener mucha habilidad en las manos. Mucha habilidad. Hoy ya la perdí. Hoy la computadora es fácil. Todo computadora, sí. Y tengo computadora, igual, algunas cosas me cuestan porque la tecnología va avanzando y mucho. Pero bueno, los compañeros que tengo son pibes más jóvenes que siempre te ayudan, te dan una mano, te explican una vez, te dan un coscorrón si no entendiste, un correctivo y arrancás. Pero obviamente lo que estoy deseando es que no me tengan más en cuenta para el operador. No quiero saber más nada. Pero bueno, uno colabora y es el trabajo también. Hay que tapar agujeros. Sí, por supuesto, pero está todo bien. Pero aparte agradecido que puedo tener trabajo, ¿no? Casi a los 60 años, trabajar del que a uno le guste y que te paguen, estando con obra social y cobrando sueldo al mes, en esta situación que vivimos en general en el mundo con la economía, soy una... Formaste tu familia con alguien de radio. También. Y tenés tu nieta hoy. Toda la vida en la radio te estás agradecido a la radio. Marisa Colo, acá la conocí. dicho, claro, bueno. Entró por la escalera, filmá la escalera. Entró por ahí Marisa Colo y cuando la vi subir dije, esa morocha con esa cola, ¿quién es? La Colo. Que vino a hacer locución aquí, entró con Luis Ochi. Venían de la facultad, los dos, a Luis Ochi lo traje yo, porque el director que era de Mar del Plata, que estaba aquí, nos pidió Jorge Escotón, todos en general, conocen chicos que quieren hacer locución para ir renovando un poco la plantilla también, tener gente grande y tener gente joven. Y bueno, Luis me había dicho si había algún lugar en la radio en algún momento le gustaba, lo traje a Luis. Nunca tan bien dicho la frase de la cantera de Sierra Valla. Exactamente, de la cantera de Sierra Valla, le traje a Luis Ochi y todavía lo estamos aguantando aquí. No, hay que reconocer la gran carrera que ha hecho Luis. Hoy no, por supuesto. No. De programación, ¿no? Sí, aparte de la capacidad que tiene ser locutor y demás, periodísticamente también. Un tipo que también, un apasionado, ¿no? Trabaja intensamente. Si no tenés pasión. Claro. Y bueno, vino Luis y también vino Marisa por intermedio de Enrique Piris, que era operador en planta transmisora y que era el papá del cuñado de Marisa, de Marcelo. Claro. Y bueno, hoy mi concuñado. Y bueno, se vino a probar de locutora Marisa y quedaron los dos. Había entrado hace un tiempo atrás Patricia Vitali, entra Luis y entra Marisa, hicimos carrera acá. Bueno, después las cuestiones del país, ¿no? Gente que se va, gente que se queda. Marisa tenía que ir a la radio y bueno, y va a la 90, a la 107. Stan Sapiens. Y en 37 años que viste pasar tanta gente y tantas voces, yo Marisa la tengo en el podio.
de las más lindas voces de la locución de Radio La Barría. Bueno. ¿Cuál fue para vos la voz en Radio La Barría? Ya no está. Ya no está. Ya no está. Yo cuando entré en la radio y escuché esa voz, quedé, viste, acá, Virginia Castel. También. Estela Folini, que está obviamente Estela. Sí. Bueno, Gerardo me enseñó mucho. Yo a Gerardo le tengo que agradecer mucho. Claro. Como se lo agradezco al Tano. Y mucha gente. Claro, Escuchaba César Saldaín también, que lo inició Gerardo. Claro, lo que pasa es que aquí aquellos que entramos en radio siendo pibes y que hoy tenemos más de 50... Nos apoye es muy importante. Claro, porque nos formaron tipos como Puchi Rodríguez, como Gerardo Pagano, Estela Folini, bueno, Virginia Castel, Hilda Sagrario, una locutora, pero además una productora, preparaba los programas, te traía la lista con los temas que había que ver, te daba la programación de cómo iba la radio. El Flaco Balada, un locutor tremendo, tantos otros, ¿no? Había un montón de... Carlito McDonald, con la locura que tiene, porque lo queremos mucho. Carlito McDonald es un locutor también de primera. Ha habido grandes locutores yendo a La Barría, y disculpen si me olvido de alguno en este momento, pero que obviamente vos te sentabas a ver cómo trabajaban y escuchabas, y si no aprendías porque eras de madera, literalmente. Obviamente yo no soy locutor, pero digo, aprender a hablar, a utilizar la voz, a poder trabajar con serenidad y demás, te lo daban esos tipos que tenían la experiencia de verlos trabajar. Bueno, estamos en el deporte y hubo una tira muy importante, se llamó Deporte 32, añorás eso, me imagino. Totalmente, sí. Me imagino. Me cortaron las piernas. Yo una vez hablando con Gabriel Panelase me dijo que en la Radio La Barría llegó a haber 52 personas empleadas. Y el equipo de Deportes 32 en su apogeo tenía como 20 seguro. Claro, lo que pasa es que el equipo de Deportes 32 lo dirigía Roberto Bosch, claro, que era un emprendimiento en cierta forma privado también, con coberturas y demás. Después, como decimos, una época muy distinta. ¿Sí? Totalmente, y después pasó a ser de la radio, después pasó a ser la producción de Deportes 32, encabezada por el Tano y por Oscar Sosa, junto con Sergio Rossi, y bueno, tuvo José Movadero, Iván Estebelsky, Mario Rosa Estebelsky, un tonazo de gente, chicos que han venido, que han hecho un tiempo cortito y se han ido, y que empezaron. Y es insostenible hoy, no es viable una programación deportiva en una M. Y lo que pasa es que tenés que tener, además de la gente tenés que tener un aporte publicitario. Si conseguís el Bill Metal y lo traes a Gabriel, te deja hablar de deporte, creo que no tenga problema. Claro. Te da un espacio. Hoy es sencillamente así, se depende. Es así, es de dinero. No hay otra. Pero además la realidad de La Barría, y más en esta época de pandemia, nos ha marcado que el deporte prácticamente no tiene difusión. Vos ves los medios. Ahora con el tema de Racing se está moviendo con el fútbol, algunas cuestiones locales que ha habido mínimamente, estamos esperando que vuelva al básquetbol con Estudiantes, pero después no hay, se han perdido las tiras deportivas, no sé si sigue estando Carlito Lechegaray en la 98.1, ¿sigue estando? Sí. Bueno, en buena hora que siga estando, porque no lo puedo escuchar a esa hora, pero se han perdido las tiras deportivas, no tenemos lamentablemente en una barría eso. El programa de automovilismo de Negro Chamorro también era muy bueno, ¿no? Sí, por supuesto, porque 1160 competición con Omar René Chamorro y Mario Cibrán en la producción, el recordado Tigre Morales, Eduardo Gallo, uno de los mejores relatores de automovilismo de la República Argentina, no muy tenido en cuenta, porque es del interior obviamente, y como siempre atiende de la General Paz para la capital, ¿no? Pero sí, Cacho Tolosa, el recordado Tigre Morales, un grupo de gente espectacular, Felipe Estucho en la producción también, con coberturas en todo el país, inclusive, bueno, Mar fue a Daytona con Spinetta. Seguro. Después tuvimos el segmento basquetbolístico. ¿Entre Aro y Aro? Con Carlos Antonio Zacari y Juan Carlos Francomán. Y eso lo escuchaba yo en casa. Yo también lo escuchaba. Sí, entre Aro y Aro. 76. Sí, bueno, fue una tira también. Sí. Para la época aquella es como si hoy lo escuchás a Fabián Pérez. Claro. Por internet. Exactamente. Es lo mismo en la ir encestando y entre Aro y Aro. Totalmente. Recibíamos encestando mensualmente. Correcto, sí. Y después, bueno, y no solo básquet, obviamente, pero sí, entre Aro y Aro, con el Tony y con Frankie, tenía mucha llegada. Y fuera de estos programas ligados al deporte,
dentro de la programación de la radio, ¿de cuál te enamoraste o cuál fue el que te gustó más? Lo que pasa es que al ser operador, yo me tomé la profesión de operador y me la tomo con mucho orgullo. Me equivoco. ¿Te profesionalizaste? Sí, por supuesto. Sí. No sé si llegué a ser un buen operador o no, pero mucho más joven, antes, hace unos años atrás, me pedían. Trabajé con Gerardo Pagano de operador, porque me pidió Gerardo, con Inca Sagrario de operador, como me pidió Hilda. Y porque me gustaba, porque trataba de hacer la menos mascana posible. Sí. Me podía equivocar, podía hacer un bache, todo bien, como cualquier ser humano. Y hoy lo sigo haciendo con menos ganas. Evidentemente tengo menos ganas. No quiero venir a operar. Pero me siento en la silla, en la consola y le pongo toda la pila. Corrías con la ventaja de que hacías micrófono, ya sabías los tiempos. Es bueno, importante para un operador haber hecho... Por supuesto, porque yo empecé a hacer las transmisiones deportivas que hacíamos con Deportes 32, cuando transmitíamos fútbol, por ejemplo. Yo manejaba la consola, hacía estudios centrales, ponía la radio detrás, de Radio Continental, escuchaba los partidos de Buenos Aires, iba tomando nota de los goles, se me escapaban muy pocos goles. Sí. Eso es lo que tenía el oído fino, que ahora no lo tengo tampoco, pero además conectaba con Sierra Chica, conectaba con San Martín, conectaba con La Manera, transmitía estando de estudiantes de Racing o de Ferro, y teníamos los contactos con todas las canchas. Hemos transmitido el fútbol de campaña también, y sí, haber sido operador y empezar a hablar con el micrófono, supongo que en Olavarría debe haber sido uno de los precursores. Quizás debe haber otro, no sé. Si lo hay, está bien, bárbaro. Hoy en día hay muchos ya que... Hoy me sorprende Marcelo Martínez, desde la operación técnica, a tener su propio programa aquí en la radio. Está intentando sacarme el lugar. Muy bien, Yo creo que lo va a lograr en cualquier momento. Muy bien, Marcelo. Sí, Manteca es un fenómeno. Y aparte, bueno, un apasionado de la música. Sí. DJ, pero le gusta eso, le gusta mucho. Y le han dado la posibilidad y bueno, le está yendo bien. Bueno, se viene el sábado, 50 años de Radio Olavarría, y se viene fin de año, fin del 2020, un año... En buena hora que se venga rápido. Bueno, ¿cuál es tu deseo con respecto a la radio, con respecto a lo que viene, al periodismo, a Olavarría? En principio, salud para todo el mundo, que la bendita vacuna llegue bien, que se solucione este tema, que nos ha pegado muy fuerte, porque bueno, nosotros, a pesar de la edad que tenemos, no sabíamos lo que era una pandemia. Sí. Pasó de la gripe aviar, la gripe A, pero no fue tan contundente como esto. Sí. Y lamentablemente se ha muerto mucha gente, aquí en Argentina y en el mundo. Y deseo de corazón que cuando venga la vacuna y Alberto Fernández sea el primero que se la inyecte, salga todo bien y entonces se recupere todo el mundo volver un y poco pase. A la normalidad. Y sí, que va a ser otra normalidad, me parece. Habrá que seguir teniendo cuidado, porque las cosas están difíciles. Y seguir teniendo Radio Olavarría. No, por supuesto. Obvio, la M tiene que estar en la ciudad, sea quien sea el dueño, ¿no? Uno desea que siga estando, principalmente porque es una fuente de trabajo. Hoy me toca estar a mí, no sé si mañana cambian el dueño y me quiere o no me quiere. Bueno, eso dependerá de... El deseo por ahí que siga siendo manejado por gente de Olavarría. Se habló de la venta incluso, sí, pero... en algún momento se habló... Sí, pero después quedó todo en la nada y bueno, son estas cuestiones económicas y dirigenciales que uno lo que menos puede opinar porque no tiene participación. Yo soy solamente un empleado, nada más y hago mi trabajo. Pero sí, obviamente deseo que la radio AM siga sosteniéndose en el aire y que el dueño sea de Olavarría y que el dueño entienda de radio y que al dueño le interese la radio y que al dueño le interese la gente de Olavarría que haga radio. Porque te puede venir un dueño de Olavarría, pero te bajan las señales de Buenos Aires, de algunos otros programas, además de las que bajamos aquí de fútbol. Pero digo, te bajan otros programas y ya perdés la identidad de la radio. Vos fíjate que Radio Olavarría, programas tan populares como el de Miguel Gómez en Chamameceando o el de Acosta, tienen una difusión que llega a un cierto... segmento de gente que es muy importante, es muy importante y hay que seguir manteniéndolo. No hay que perder esas costumbres, porque... Por sobre todas las cosas, yo soy amante también de la música. Y en este caso, la música popular, sea el chamamé o la música del folclore, el tango, lo que sea, es nuestro y lo tenemos que seguir manteniendo, difundiéndolo, teniendo en cuenta que muchos de los chicos ya no escuchan eso. Pero bueno,
hay que mantener, y la radio también en el sector informativo, ¿no? La producción informativa es muy importante. Sí. Acá en la radio se trabaja mucho en el servicio informativo, se produce mucho, se hacen muchas notas, que es lo que debe ser, por otra parte. Parece que la radio es un servicio a la comunidad redituado en publicidad y en comercio, pero tenés que pasar la información como corresponde. Saludo a Alicia Cabri y a Martín Rodríguez. Sí, claro, cómo no. Y recordar también a otros compañeros que hemos tenido en la radio, como Miriam Onchalos en Informativo, como Federico Stravetsky, que está radicado en Madrid, y tantos otros, ¿no? Bueno, Tano también que estuvo en Informativo. Carlito Prestipino, Negro Chamorro, obviamente. Bueno, saludo a Marisa, a toda la familia. Gracias. Así que video, Marisa es una de las mejores para vos. Esto, para mí esto. ¿Y le dijiste a Manolio? Siempre vos tenés llegada, Manolio, tenés mucho poder con los chistes y eso. Decirle a Manolio que este video lo va a ver tu nieta, ¿qué mensaje tenés? ¿Cómo se llama? Gina. Gina es el amor de mi vida. Es lo que... Mirá, honestamente te lo digo en serio, ¿eh? Porque, bueno, vos no tenés hijos. Sí. Alberto tiene y le puede llegar a pasar en un par de años. Es lo máximo. Te cambia la vida totalmente. Totalmente, sí. Porque, bueno, ahora pues son 2:10 y ya pasó. Pero antes de las 2 de la tarde pasa el Señor. El Señor es el flaco, el heladero que anda en bicicleta por toda la barriga. Sí, abuelo, viene el Señor. Hay que comprarle el helado. Imagínate, te manda el mensajito por el celular. Abuelo, apurate. Esas cosas que te cambian la vida. Bueno, y además porque le gusta acompañarme. La he llevado a los entrenamientos de fútbol y de básquet. Pero bueno. Te felicito, Fabián, por toda tu trayectoria. Muchas gracias, Gustavo. Sé que lo decís de corazón. Te felicito por tu tarea con Gina. Es lo más importante. Bueno, muchas gracias y gracias, Alberto. Felicidades para todos.